Pues yo digo que estábamos preparados de que el Papa en cualquier momento lo iba a hacer, pues iba a pasar eso. Sorprende fue que ayer estuvo muy activo Claro. en todo el tema de la resurrección, del día de resurrección. Que compartió con el vicepresidente de Estados Unidos. Él estaba en visitas. Hombre, sabemos que se le notaba muy enfermo, sí. Estaba activo. Sí. Y obviamente estuvo en toda la ceremonia, pasó por todo, pues lo que menos pensamos. Yo oí la noticia a las 3 de la mañana y yo no podía creer, pues me parecía... Irreal. Claro, irreal, entre otras cosas porque él resistió mucho, porque yo creo que él nunca quiso dar el mensaje de renunciar. Yo creo que él en algún momento pensó hacerlo, pero 2 papas seguidos renunciando, eso podía haber sido una debilidad muy grande para la Iglesia Católica. Que de por sí ya está en una crisis. En una crisis, entonces él tenía pero inclusive aparentemente no murió ni siquiera del tema pulmonar. Mire, son las 12 de la tarde, 38 minutos, nuestra emisión en directo. A esta hora por lo menos, no tenemos una confirmación todavía oficial. Oficial no, pero se dice que fue un derrame cerebral, lo que están diciendo. Sí, porque no tendría razón, porque los médicos estaban muy pendientes del Papa, que lamentablemente pues el Papa suramericano, el Papa del tercer mundo, el Papa progresista, bueno. Con unas posturas muy poco ortodoxas que llegó a revolucionar la Iglesia Católica en sí mismo, una institución que se ha caracterizado por sus protocolos, por ser muy ortodoxa, por conservar ciertos, y él de manera disruptiva cambió con todo. Sí, y eso que se limitó, porque era bastante diplomático en ese sentido. Pero creo que es un papa que deja marcada mucha parte de la historia. Venía de un papa absolutamente conservador. Claro que sí. Él viene a ser un papa progresista, liberal, hay veces metido en temas políticos que no era su función, pero lo hacía. Y bueno, lamentable la muerte del papa y bueno, y como a rey muerto, ley puesto, entonces ya hoy ya están pensando, ya todo el mundo está pensando en quién va a ser el nuevo el sucesor de San Pedro Católica. De la Iglesia Católica. El sucesor de la Iglesia Católica. Hablando de esas rupturas, dejó de gobernadora del Vaticano una mujer, un rompimiento más. Sí, no, lo de los homosexuales, lo del tema político, se metió mucho en el tema de Palestina, se metió mucho en el tema, digamos, en América Latina, en el tema de Venezuela. Acuerde que logró el tema de Cuba con los Estados Unidos, interfirió mucho en la negociación de paz de Colombia con las FARC, acuerde que hizo una participación directa. Bueno, fue un papa que revolucionó. Dejó historia, sí, o sea, no pasó inadvertido. Fue histórico. Y mire, dentro de los actos más históricos que tuvo el primer pontífice en reunirse con el padre de la Iglesia Ortodoxa, así es. Que eso también era un encuentro en un momento político y geopolítico determinante, porque estábamos a puertas también de una guerra y él dice, venga, ¿por qué no mediamos aquí? Venga, hablemos, demostremos que usted y yo podemos encontrarnos. Entre otras cosas, Andrés y televidentes, hay que leer con mucho juicio las palabras que el cardenal encargado, pues ayer, porque él no habló, pero él escribió completamente. Hay un documento que pareciera una despedida del Papa, porque dejó unos elementos fundamentales de lo que él creería que debería pasar en el mundo. Creo que hay un tema de fondo. Para leerlo. Él fue importante para Colombia, fue importante para América Latina en general, para su Argentina fue importante. Que, entre otras cosas, nunca la visitó, ¿no? A Argentina no fue, a Colombia sí. Vino a Colombia. 3 ciudades. Hay 2 países que se sorprendía que nunca visitó. España nunca lo visitó. Obviamente era entendible, los obispos y los cardenales de España eran ultraderecha, ultragodos, y no eran propiamente los que avalaban las posiciones. Y si algo tenía el Papa Francisco era que era muy radical en sus posiciones, y creo que por eso nunca asistió y buscó más bien a los que eran sus aliados. Que entre otras cosas viene el cónclave, que va a ser un cónclave muy difícil, Andrea, muy difícil, televidentes. ¿Por qué? Por varias razones. Al cónclave van a asistir 137 cardenales.
Acuerde que al cónclave no pueden ir los mayores de 80 años. Claro, y eso nos elimina a los cardenales Y colombianos. eso casi, no solamente al colombiano va uno. De los 3 que tenemos. Exacto, pero hay una cosa que es de fondo, es que los que eligieron al Papa Francisco, la mayoría no van a estar en el cónclave. Claro. Pero sí van a haber 137 cardenales que están invitados al cónclave, o que van a asistir al cónclave. De esos son 109 que fueron nombrados directamente por el Papa Francisco. Es decir, ahí va a haber una cosa importante, y es que son nombrados por el Papa de acuerdo a lo que él pensaba de lo que quería hacer la Iglesia. Hay 23 que eran de Benedicto y solamente 5 de Juan Pablo II. Eso es lo que va a pasar. Entonces aquí dicen, ¿quiénes son los papables? Mire, oía esta mañana un análisis que hacían desde España y decían, va a ser muy difícil porque la mayoría de esos 80 cardenales que nombró ni siquiera se conocen. Ni siquiera se conocen porque hay muchos que son nuevos. Claro. Y hay muchos que ni siquiera hablan italiano. Entonces va a ser un cónclave bastante sui generis en ese sentido, y puede pasar cualquier cosa. O puede pasar que vuelva a haber un papa progresista de la línea del Papa Francisco, o por el contrario se dé un rompimiento total y llegue un papa ultraconservador. Ahí va a haber una gran diferencia. Entonces, lo otro que se preguntarán, entonces, después de 1300 años hubo papa no europeo, Claro. que fue el Papa Francisco, ¿cierto? Ahora están están, digamos, de los que se hablan, que podrían ser el Papa Negro, que siempre se ha hablado África? que hay 2 posibilidades, uno de Nueva Guinea, Sí. bueno, el otro no recuerdo, pero son dos papables que son de África, y puede haber el filipino, El asiático. que es un tipo carismático y que podría ser de los que supuestamente pues se habla ahora ya de los papables, pero oí esta mañana uno de los que vive permanentemente en el Vaticano dice que cree que va a ser el más difícil de todos, porque no hay forma de interpretar qué están pensando esos 80 cardenales. Mire, se ha hablado mucho de lo que pasa dentro de esos cónclaves, de cómo hay quienes tienen de verdad la decisión o la convicción o quieren ser papas y van persiguiendo votos, y van convenciendo, y van, como lo vemos acá, como en una elección, hablando uno a uno, buscando ese voto. Aquí va Andrea, a ser un reto yo mayor. no sé, y los invito a ver la película. Yo vi Cónclave esta semana. O sea, A propósito, la pregunto. vi, y además es una película que de verdad en este momento yo los invito a que la vean. Ahí se mueve todo. Ahí hay 2 votaciones diarias. Se empieza a votar 2 veces al día. 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde, hasta que llegan a las 3/4 partes. Y entonces, si ustedes ven la película, ven cómo se van eliminando. Arrancan 10, después quedan 5, después quedan 4, después quedan, hasta que llega al que queda uno solo. Y vemos el famoso humo blanco. Y ahí se da el humo blanco cuando queman los votos, las papeletas, que ahí es donde sale el humo blanco. Mucha expectativa vamos a tener. Obviamente despedimos pues a Sí, uno de los más grandes, más así es. carismáticos, más queridos desde Juan Pablo II, creo yo, el Papa de la gente, el Papa de los jóvenes. Hasta su entierro va a ser distinto. Sí, porque él lo pidió. Entre Él lo otras pidió, cosas. él no va a ser enterrado en San Pedro como están todos. Su ataúd no va a ser con las 3 características que tenían los ataúdes, Sí, va a ser señor. completa, sí, bueno, porque obviamente él va a estar 4 o 5 días antes de su entierro, porque tienen que llegar los cardenales, y seguramente van a ir muchos presidentes de muchas partes del mundo a despedirlo, pero él quiso que todo fuera distinto, no una gran ceremonia, como fue siempre. Un hombre sencillo, nunca vivió... Un hombre humilde o con modestia. Sí. Si algo peleaba, le disgustaba al Papa Francisco, era eso, en las muestras ostentosas, Nunca cuando le era muy gustó, no. opíparo en la iglesia. Entonces No él tenía renunció. carros, siempre Le andaba disgustaba que le besaran la mano, Sí, le sí, disgustaba sí. bastante. Era porque un hombre diferente. totalmente diferente. Era totalmente diferente y será recordado. 12 años de pontificado. 12 tuvo, años de pontificado. el Papa Francisco. Lo vamos a recordar siempre a quienes somos católicos, Así es. a quienes vivimos esta fe, que lo decimos con orgullo y lo decimos públicamente, pues, hombre,
una persona de admirar. Así Para es. mí un gran pensador, un gran filósofo. Habló a los jóvenes de una manera diferente y nos decía, sueñen alto, en sueñen grande. En una crisis muy grande de la iglesia y obviamente le tocó liderar una crisis muy grande. Obviamente vamos a ver qué sigue. Si usted me lo pregunta a mí, yo creo que él cumplió con su misión. Si tenía que llegar a los jóvenes, llegó a ellos. Si tenía que llegar a los pobres, llegó a ellos. Si tenía que buscar mensaje de unión, logró ese mensaje. Digamos que la única crítica que se le hace al Papa fue haberse metido tanto en política y creo que eso de alguna forma le marcó un gran problema, pero él era un hombre auténtico, él no le importaba, él coherente y él hablaba lo que quería hablar y decía lo que quería decir y no tenía por qué decir yo no me voy a entrar en política, sí me meto en política esto es de humanos. Y esto es de humanos y entonces él tomaba esas determinaciones y recibía al que quería y el que no le gustaba lo recibía 5 minutos y el que le gustaba lo recibía 1 hora. Bueno, él era totalmente auténtico. Compartía una anécdota a alguien a propósito de todo esto. Redes sociales hoy están inundadas con anécdotas del Santo Papa. Santo para nosotros, entiendo la dimensión de lo que estoy diciendo. Pero mire, le preguntaban en un Viernes Santo, usted lo visitó a alguien y le dio un pan chorizo. ¿Es cierto que usted comió un pan chorizo un Viernes Santo por no quedar mal? Y él decía, sí, me comí uno. ¿Pero quién te contó eso? No, sí. Lo hice, porque la iglesia de los santos yo no la conozco, esta es la iglesia donde somos pecadores y no iba a rechazar lo que alguien me había traído con amor en su corazón. Así es. Ese fue Francisco, ese es el Francisco que quedará en nuestros corazones y para él pues nuestras oraciones. Y un gran homenaje de toda la iglesia católica y del universo en todo, sea católico o no católico, creo que es un hombre que marcó un liderazgo, una pauta en un momento muy difícil del mundo. Y bueno, hoy está ya en otra dimensión y obviamente la iglesia seguirá y seguramente se nombrará un papa que seguirá el proceso que tiene que tener la iglesia y creo que esos